A ver, piensen en esto por un segundo. ¿Se imaginan que exista un lenguaje universal para construir las estructuras más complejas del planeta? Bueno, la respuesta es sí, y se llama ISO 19650. Hoy vamos a desmenuzar esta norma internacional que de verdad está cambiando las reglas del juego en el mundo de la construcción. Esta es la pregunta del millón, ¿no? Es que piensen en la locura de información que se genera para un solo edificio. Planos, documentos, correos, modelos en 3D. Ahora, multipliquen eso por una ciudad entera. Si no hay un sistema, el caos está garantizado. Y ese caos, bueno, cuesta muchísimo tiempo, dinero y, lo más importante, puede poner en riesgo la seguridad de muchísima gente. Ok, esta será nuestra hoja de ruta. Vamos a empezar por entender bien el problema de raíz. Luego, nos metemos de lleno en la solución global, la norma ISO 19660. Vamos a ver cómo se mueve la información, cómo impacta en algo tan crítico como la seguridad. Y al final, vamos a entender por qué esto es tan importante. Muy bien, arranquemos por lo básico. ¿Por qué de repente necesitamos una norma para todo esto? La respuesta es simple. La construcción moderna se ha vuelto increíblemente compleja. Pensemos en toda la gente que participa. Arquitectos, ingenieros, contratistas, proveedores, un montón. Y cada uno genera información sin parar. Si el equipo de estructuras cambia un plano, pero el de ventilación no se entera, ¿qué pasa? Pues se construyen cosas que no encajan. Y esos errores, que son básicamente problemas de comunicación, terminan en retrasos y sobrecostos millonarios. Y es justo aquí donde entra la solución. Para ponerle orden a ese caos, el mundo se puso de acuerdo en un conjunto de reglas, y a eso justamente le llamamos la norma ISO 19650. Ojo, que la ISO 19650 no es solo un papelito, es todo un sistema de gestión. Se basa en lo que se conoce como BIM, que es básicamente crear un gemelo digital súper detallado del proyecto. Y lo más importante, este sistema cubre absolutamente todo, desde el primer dibujo hasta que el edificio se demuela, quizás décadas después. Esta es para mí la mejor forma de entenderlo. La norma lo que hace es crear un idioma y un proceso que todos entienden. No importa si eres ingeniero o arquitecto o de qué empresa vengas, se acabaron las confusiones por usar sistemas distintos o por nombrar los archivos de cualquier manera. Ahora vayamos al corazón de la norma. ¿Cómo le hace para que la información correcta le llegue a la persona indicada en el momento exacto? Bueno, el secreto está en un flujo de trabajo muy claro que se explica en la parte 4 de la norma. Esto que vemos aquí, que parece un diagrama súper técnico, en realidad es el corazón de todo el proceso. La idea es bastante simple. Es el camino que sigue cualquier dato, desde que es apenas un borrador hasta que se convierte en una orden oficial para construir algo. A ver, vamos a desglosarlo. Primero, un ingeniero crea un plano. Eso está en trabajo en curso. Cuando cree que está listo, lo pasa a compartido. Ahí otros equipos lo revisan, ven que todo coincida. Si le dan el visto bueno, se mueve a publicado. Ahora sí, es la versión oficial que todo el mundo debe usar. Y finalmente, se archiva para que quede un registro histórico de todo CONE. Lo genial de este flujo es que sirve para todo. Funciona para un plano, para un cálculo o para algo donde un error puede tener consecuencias gravísimas. Ahora vamos a ver cómo este mismísimo proceso se vuelve una herramienta fundamental para gestionar la salud y la seguridad. Seamos sinceros, una obra en construcción es uno de los lugares más peligrosos para trabajar. Por eso, la parte 6 de la norma ISO 19660 se dedica solo a gestionar la información de seguridad para prevenir accidentes, y la verdad es fascinante cómo lo hace. Este diagrama lo explica todo de una manera brillante. La norma define 4 bloques de información que están conectados entre sí para documentar cualquier problema de seguridad de forma súper clara y ordenada. Vamos a ver cada uno. Todo empieza con el contexto. No es lo mismo un riesgo en el 5º piso de un edificio que en un túnel subterráneo, ¿verdad? El contexto nos dice exactamente dónde, cuándo y bajo qué circunstancias estamos hablando de seguridad. Luego, claro, identificamos el riesgo. Esto es cualquier cosa que pueda lastimar a alguien. Por ejemplo, un borde sin baranda, un cable eléctrico pelado o tener que usar materiales peligrosos. Todo, por más pequeño que parezca, se documenta. Después tenemos el incidente. Aquí es donde se registra cuando un riesgo se vuelve realidad. Pero ojo, y esto es importantísimo, también se registran los casi accidentes. Si se cae una herramienta de un andamio y no le pega a nadie, eso también se registra. ¿Por qué? Porque es una advertencia gratis. Es una oportunidad de oro para aprender y evitar que la próxima vez termine en una tragedia. Y para cerrar el círculo tenemos el tratamiento.
Para cada riesgo o incidente se define una solución. Puede ser algo como instalar una baranda, aislar ese cable eléctrico o crear un nuevo procedimiento de trabajo. Aquí se documenta la solución. Claro, para que todo este sistema funcione y no sea un enredo, cada pedacito de información de seguridad necesita, digamos, su propia acta de nacimiento, un identificador único. Y esto que vemos aquí es la fórmula para crearlo. Por ejemplo, un identificador podría verse así. Nos dice el proyecto, que es el PR101. ¿Quién lo creó? El equipo AAA. Un número para no perder la cuenta. El 0003. ¿Y qué tipo de información es? En este caso, un riesgo. Con este código, cualquiera puede encontrarlo y saber de qué se está hablando al instante. Y así se ve la información ya bien estructurada. De un solo vistazo tenemos el código único, una descripción súper clara del problema, qué tan peligroso es y si sigue siendo un problema o ya se solucionó. Esta claridad es lo que permite que la seguridad se gestione de forma proactiva, adelantándose a los problemas en lugar de solo reaccionar cuando ya es tarde. Ok, ya vimos el problema, la solución y un ejemplo de vida o muerte. Ahora, demos un paso atrás y veamos la foto completa. A fin de cuentas, ¿por qué es tan importante adoptar un estándar como este? Pues el impacto es gigantesco. Cuando gestionamos los riesgos con datos y no solo con intuición, las obras se vuelven mucho más seguras. La comunicación deja de ser un teléfono descompuesto, lo que reduce errores que cuestan una fortuna. Y quizás lo más valioso es que el conocimiento se comparte. Cada error se convierte en una lección para el futuro. En pocas palabras, es una forma mucho más inteligente de construir el mundo en el que vivimos. Y esto nos deja con una última idea para reflexionar. La construcción es solo el comienzo. Este modelo de crear un lenguaje común para manejar información compleja se podría aplicar a casi cualquier cosa. Si hoy podemos construir edificios más seguros y eficientes usando datos estandarizados, ¿qué otros grandes desafíos del mundo podríamos empezar a resolver mañana con este mismo enfoque?